¿Quién fue el mejor CEO de los últimos 50 años? Si respondiste Jack Welch, estás en la mayoría. Welch dirigió General Electric 20 años y la compañía pasó de valer unos 14,000 millones de dólares a más de 410,000. Portadas, libros, el estándar de oro del management moderno. Y aún así, hubo 8 CEOs que lo batieron, no con más carisma ni con más horas. Con una sola cosa. Entendieron que un director general tiene 2 trabajos y casi todos hacen solamente el primero. El primer trabajo es operar, producto, equipo, clientes, márgenes, ejecución. Ese lo conoces, ahí probablemente eres bueno, y de eso hablan todos los libros. El segundo trabajo es decidir qué hacer con el dinero que la operación genera. Y ese trabajo tiene exactamente 5 opciones, no hay una sexta. Reinvertir en el negocio que ya tienes, comprar otra empresa, pagar dividendos, bajar deuda o recomprar tus propias acciones. Para financiarlo tienes 3 fuentes: la caja que genera la operación, deuda o emitir acciones. Eso es todo. 5 decisiones y 3 fuentes. Se llama asignación de capital, y aquí está el dato que debería incomodarte. No hay materia de eso en las mejores escuelas de negocio. Como lo pone el libro, la asignación de capital es inversión. Y por lo tanto todo CEO es, quiera o no, un inversor. Buffett lo cuantificó con una frase brutal: un CEO cuya empresa retiene cada año utilidades equivalentes al 10% de su patrimonio. Después de 10 años ha sido responsable de desplegar más del 60% de todo el capital que trabaja en ese negocio. Más de la mitad de tu empresa la construyes con esas decisiones, y casi nadie las estudia. El libro es The Outsiders, de William Thorndike, publicado por Harvard Business Review Press en 2012. Buffett lo elogió en su carta anual de ese año como un libro excepcional sobre CEOs, que sobresalieron precisamente en esto. Thorndike y un grupo de estudiantes de Harvard buscaron en las bases de datos empresas cuyo CEO hubiera superado holgadamente a sus pares y a Jack Welch durante toda su gestión. Encontraron 8 en toda la historia moderna de la bolsa estadounidense. Cuando termines este video, vas a poder hacer 3 cosas. 1. Medir tu propia gestión con el marcador correcto, que no es el que estás usando. 2. Construir un mercado interno de capital, una tasa mínima de retorno y un ranking honesto de todas tus alternativas, incluida tu propia empresa. Y 3. Reconocer la fuerza que va a impedirte hacer todo lo anterior, y los mecanismos concretos para neutralizarla. Una advertencia de honestidad antes de empezar, porque la vamos a mantener todo el video. Varias de las cifras más espectaculares del libro solo existen en el libro. Los documentos de esas empresas son anteriores al archivo electrónico de la bolsa estadounidense, y no hay forma de auditarlos hoy. Cuando eso pase, te lo voy a decir. Los casos que sí están verificados en prensa de la época, también. Playbook número 1. El denominador. Antes de cambiar una sola decisión, tienes que cambiar el marcador. Porque la razón por la que la mayoría de los CEOs asigna mal el capital no es que sean malos con los números, es que están midiendo la cosa equivocada. El marcador habitual es el tamaño: ingresos, empleados, oficinas, cuota de mercado, utilidad total. El marcador correcto, según el libro, es el valor por acción, y hay un mundo entero en esa preposición. Puedes duplicar tus ingresos y destruir valor si para lograrlo duplicaste el número de acciones o quemaste caja en compras que rinden menos que tu costo de capital. Puedes reducir tu empresa a la mitad y crear una fortuna. Crecimiento y creación de valor no son sinónimos. Son 2 cosas que a veces coinciden. Segunda corrección del marcador: el retorno relativo. No sirve decir crecimos 15%. La pregunta es ¿15% contra qué? Contra tus pares que jugaron con la misma mano de cartas que tú, el mismo ciclo, la misma regulación, los mismos costos de insumos, y contra el mercado entero, que es lo que tu accionista podría haber ganado sin ti. 3 números y ya sabes si un CEO fue bueno: su retorno, el de sus pares, el del índice. Tercera corrección: flujo de caja, no utilidad reportada. La utilidad neta es un instrumento contundente. Se distorsiona con niveles de deuda, con impuestos, con el historial de adquisiciones, con criterios de depreciación. Estos 8 CEOs, sin excepción, optimizaban caja libre y dejaban que la utilidad reportada se moviera como quisiera. Singleton lo dijo sin diplomacia: nuestra contabilidad está diseñada para maximizar el flujo de caja, no las utilidades reportadas.
Y de ahí sale la prueba que puedes aplicar hoy mismo, la que el libro llama la prueba de Buffett. En el periodo que llevas dirigiendo, por cada $1 de utilidades que retuviste en la empresa en vez de repartirlo, ¿creaste al menos $1 de valor? Si la respuesta es no, el dinero habría rendido más en el bolsillo del dueño. Es una prueba más dura de lo que suena. El caso que lo demuestra está verificado en prensa de la época. Tom Murphy dirigía Capital Cities, una compañía de estaciones de televisión en mercados pequeños. En marzo de 1985 anunció la compra de ABC, una de las 3 grandes cadenas de Estados Unidos, por $3.500 millones. La asimetría está documentada. El año anterior, Capital Cities había facturado 940 millones. ABC, 3.700. Compró algo casi 4 veces mayor que ella misma. Y Warren Buffett puso el dinero comprando 3 millones de acciones nuevas a $172.50 cada una. $517 millones. 10 años después, en julio de 1995, Disney compró el conjunto por unos 19,000 millones. Ahora fíjate en el detalle que casi nadie cuenta y que es el playbook completo en una línea. Según el libro, durante los años previos a esa compra, Murphy no estaba comprando empresas, estaba recomprando sus propias acciones. Llegó a retirar cerca de la mitad de la compañía, a múltiplos de un dígito, porque ningún negocio en venta le ofrecía mejor retorno que su propia acción barata. Y sus acciones en circulación cayeron 47% en 20 años, el denominador. Mientras sus competidores crecían en tamaño, él crecía en valor por acción. Tu error común aquí, reportar crecimiento como si fuera desempeño. Tu acción práctica, calcula tus 3 números del último ciclo. Tu retorno, el de tus 2 competidores más comparables y el del índice. Y aplícate la prueba de Buffett sobre las utilidades que retuviste. Si no puedes hacerlo, ese es el hallazgo. Playbook número 2, la tasa mínima. Ya tienes el marcador correcto. Ahora la decisión. Y aquí es donde el libro deja de ser historia empresarial y se vuelve una máquina que puedes instalar el lunes. La máquina se llama Mercado Interno de Capital y funciona así. Primero, fijas una tasa mínima de retorno, el rendimiento por debajo del cual simplemente no inviertes. El libro es explícito en que esta es una de las decisiones más importantes que toma un director general, que debe superar cómodamente tu costo mezclado de deuda y capital, y que en la práctica suele estar en la mitad de la década de los 10% o más arriba. Segundo, y esto es lo que casi nadie hace, calculas el retorno esperado de todas tus alternativas con la misma vara. Todas. La expansión de planta, la nueva línea, la adquisición, bajar deuda, el dividendo y tu propia acción. Tercero, las ordenas por retorno ajustado por riesgo, y exiges más retorno a las opciones más riesgosas. Una adquisición debe superar con holgura a una recompra, porque integrar una empresa ajena es mucho más incierto que comprar la tuya. Y ahí aparece la idea que reordena la cabeza de un operador. Tu propia empresa es un competidor por tu capital. Si tus acciones cotizan a un múltiplo que implica un retorno superior a cualquier proyecto en tu carpeta, la mejor inversión disponible eres tú, y el proyecto puede esperar. El libro trae una advertencia que deberías pegar en la sala de juntas. Cuidado con el adjetivo estratégico. Suele ser código corporativo para retornos bajos. Cada vez que alguien defiende una compra llamándola estratégica sin poner el número, está pidiéndote fe. Los 2 casos. El primero lo cuenta el libro, y te lo atribuyo así porque las cifras de esa época no se pueden auditar hoy. Henry Singleton, en Teledyne, pasó la primera década comprando empresas, más de 100. Pagando siempre múltiplos bajos con una acción que el mercado valoraba muy alto. Vender caro para comprar barato. Y cuando el mercado se dio la vuelta y su propia acción quedó tirada, hizo la operación inversa. Entre 1972 y 1984, según el libro, recompró alrededor del 90% de las acciones de su compañía, en 8 ofertas públicas. El múltiplo promedio al que emitió acciones fue más de 25. El múltiplo promedio al que las recompró, menos de 8. La misma persona, la misma empresa, 2 direcciones opuestas, un solo criterio, precio contra valor. Buffett dijo de él, en una cita recogida por John Train en The Money Masters, que tenía el mejor historial operativo y de asignación de capital en los negocios estadounidenses. El segundo caso sí está verificado en prensa y en las cartas de Berkshire. Bill Anders llegó a General Dynamics en enero de 1991, con el muro de Berlín recién caído y la industria de defensa desmoronándose.
Hizo lo contrario de lo que hace un CEO que quiere sobrevivir políticamente. Encogió la empresa. Vendió unidades enteras, incluida, y esto está documentado, el negocio de casas de Fort Worth, el que fabricaba el F-16 a Lockheed por unos $1.500 millones, su unidad favorita. Y con la caja no compró crecimiento. En 1992, General Dynamics recompró cerca del 30% de sus propias acciones mediante una subasta holandesa, además de devolver capital a los accionistas. Berkshire entró comprando alrededor del 14% de la compañía a unos $72 por acción. Y Buffett hizo algo casi sin precedentes. Le cedió a la dirección el derecho a votar sus acciones. Ese es el voto de confianza más fuerte que existe en los mercados. Anders lo resumió así: la mayoría de los CEOs se califica por tamaño y crecimiento. Muy pocos se concentran de verdad en el retorno al accionista. Error común: aprobar proyectos porque están en el plan, sin una tasa mínima explícita y sin comparar contra tu propia acción ni contra bajar deuda. Acción práctica: escribe tu tasa mínima en una hoja. Un número, no un rango. Y ranquea tus 3 inversiones pendientes contra ella y contra recomprar participación. Si algo no la supera, no se hace este trimestre. Playbook número 3. El imperativo institucional. Aquí está la pregunta incómoda. Si esto es aritmética de 5º grado, y el libro dice literalmente que estos CEOs hacían sus cálculos en una sola hoja de papel, con aritmética de 5º grado. Entonces, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Buffett contestó esa pregunta en su carta a los accionistas de 1989, en la sección donde repasa los errores de sus primeros 25 años. Le puso nombre: el imperativo institucional. Escribió que la racionalidad se marchita con frecuencia cuando entra en juego esta fuerza, y enumeró 4 manifestaciones. Escúchalas despacio, porque vas a reconocer tu última reunión de directorio en al menos una. Primera, como si obedeciera a la primera ley del movimiento de Newton, una institución se resiste a cualquier cambio de dirección. Segunda, igual que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible, los proyectos y las adquisiciones aparecen para absorber los fondos disponibles. Léela otra vez. Si hay caja, aparecerá algo en qué gastarla. No porque rinda, porque está ahí. Tercera, cualquier antojo empresarial del líder, por insensato que sea, será respaldado de inmediato por estudios detallados de rentabilidad y estrategia preparados por sus subordinados. El comité no te va a frenar, te va a construir la justificación. Y cuarta, el comportamiento de las empresas comparables se imita sin reflexión. Expandan, adquieran, fijen sueldos, hagan lo que hagan los pares. El contracaso está verificado con fuente primaria y es el epitafio perfecto de esta fuerza. El 9 de julio de 2007, el Financial Times publicó una entrevista con Chuck Prince, entonces consejero delegado de Citigroup. Prince dijo: cuando la música pare, en términos de liquidez, las cosas se complicarán. Pero mientras la música siga sonando, hay que levantarse y bailar. Nosotros seguimos bailando. Ese es el imperativo institucional hablando en primera persona. Sé que esto termina mal, y aún así no puedo dejar de hacerlo porque mis pares lo están haciendo. Desde enero de 2007 hasta marzo de 2009, la acción de Citigroup perdió alrededor del 98% de su valor. ¿Cuáles son las vacunas contra el imperativo institucional? El libro las describe como estructura, no como fuerza de voluntad, y eso es exactamente lo que las hace utilizables. Primera, separa los 2 trabajos. Operaciones radicalmente descentralizadas, que decida quién está cerca del cliente, y capital radicalmente centralizado, decidido por el CEO. Munger lo llamó una mezcla extraña de operaciones descentralizadas y asignación de capital altamente centralizada. Y las cifras del libro sobre las sedes son casi caricaturas. Teledyne tenía menos de 50 personas en su oficina central, con más de 40,000 empleados. Berkshire, 23 personas para más de 270,000. El libro incluso apunta lo que llama el complejo del edificio, una correlación aparentemente inversa entre construir sedes espectaculares y los retornos que siguen. Segunda vacuna, la hoja de una página. Si un análisis no cabe en una hoja hecha por ti, con supuestos conservadores, lo que tienes no es análisis, es un estudio que alguien preparó para respaldar una decisión ya tomada. La tercera manifestación de Buffett, exactamente. Tercera, la lista de verificación, y no lo digo como metáfora.
El libro cierra con una de 10 puntos. Precisamente porque una lista obliga a pensar despacio cuando la presión del entorno empuja a decidir rápido. El propio autor la describe como una vacuna contra la sabiduría convencional y contra el imperativo institucional. Y cuarta, la más difícil, paciencia con episodios de audacia. Estos CEOs pasaban años sin comprar nada, uno de ellos una década entera. Y cada uno hizo al menos una apuesta que superó el 25% del valor de su empresa. Murphy compró algo más grande que él. No estaban esperando por prudencia, estaban esperando porque el precio no daba. Y el día que dio, fueron por todo. El libro también reporta una escena que resume la presión social de todo esto. Cuando la consultora de turno recomendó a Katharine Graham detener las recompras del Washington Post, ella obedeció durante 2 años. Su hijo llamó después a esa recomendación la asesoría más cara de la historia. Ese caso solo está en el libro y así te lo entrego. Error común: confundir actividad con desempeño y dejar que la caja disponible defina la agenda de inversión. Acción práctica: audita tu último gran gasto contra las 4 manifestaciones. ¿Lo hiciste porque rendía por encima de tu tasa mínima? ¿O porque había caja, porque lo hacían tus pares? ¿O porque alguien te trajo el estudio que ya sabías que quería traerte? Cerremos el sistema porque los 3 playbooks son uno. El denominador te cambió el marcador, valor por acción, contra tus pares y contra el mercado, medido en caja y no en utilidad reportada. La tasa mínima te dio la decisión, un número explícito, todas las alternativas rankeadas con la misma vara, tu propia empresa compitiendo por tu capital y desconfianza profesional de la palabra estratégico. Y el imperativo institucional te explicó por qué esto es difícil y te dio las vacunas estructurales. Separar operaciones descentralizadas de capital centralizado, la hoja de una página, la lista de verificación y la paciencia con audacia. Las advertencias honestas que este canal siempre pone en cámara. Primera, el núcleo cuantitativo de varios casos, especialmente el 90% de recompras de Teledyne y los retornos de 3 décadas, solo existe en el libro. Los documentos son anteriores al archivo electrónico y no hay fuente independiente que los confirme. Los casos que sí verificamos en prensa de la época son Capital Cities y ABC, la venta del F-16, la recompra del 30% en General Dynamics, la posición de Berkshire y la entrega del voto, y la frase de Citigroup. Segunda, hay un sesgo de supervivencia evidente. 8 ganadores elegidos porque ganaron. El libro no cuenta cuántos usaron deuda y recompras agresivas y desaparecieron. La aritmética funciona en las 2 direcciones. Apalancar y recomprar al precio equivocado destruye una empresa con la misma eficiencia con que la construye. Tercera, varias piezas dependen de su época. Regímenes fiscales, múltiplos privados y estructuras de control con acciones de voto múltiple que hoy la gobernanza vería con lupa. El sistema es la disciplina de comparar retornos. No es una receta para copiar movimientos. Tu acción inmediata, mañana, en una sola hoja. Arriba, escribe un número, tu tasa mínima de retorno. Debajo, lista todas tus opciones de capital de los próximos 12 meses. Cada proyecto interno, cada adquisición en carpeta, bajar deuda, dividendo y recomprar participación de tu propia empresa, con el retorno esperado de cada una, con supuestos conservadores. Ordénalas. Traza la línea de tu tasa mínima y borra lo que quede debajo. Y al final de la hoja, contéstate la prueba de Buffett del último ciclo. Por cada $1 que retuviste, ¿creaste al menos $1 de valor? Deja de hacer 3 cosas. Aprobar inversiones sin comparar contra tu propia empresa, aceptar la palabra estratégico sin un número al lado y dejar que la caja disponible decida la agenda. La señal de que ya haces el segundo trabajo es simple. Puedes nombrar tu tasa mínima sin buscarla. Y puedes decir qué opción de capital quedó en segundo lugar la última vez que decidiste. Si sabes cuál fue la segunda, es porque de verdad comparaste. Y la pregunta para los comentarios, porque quiero leer a operadores de verdad. ¿Cuál es tu tasa mínima de retorno? El número exacto. ¿Y cuándo fue la última vez que un proyecto interno perdió contra la alternativa de comprar tu propia empresa? Cuéntamelo abajo. En este canal convertimos libros de negocio en sistemas ejecutables. Si tú decides dónde va el dinero, quédate cerca.